Bien, vamos a hacer dos ejercicios en esta clase extra de ejercicios ¿ya? Sobre transformaciones lineales. Entonces vemos acá un tipo de ejercicio que se puede realizar con lo que ya se ha aprendido de las transformaciones lineales. Nos dice, sea T una transformación que va de R3 a R2, donde, y nos dan una pista, nos dan tres pistas, nos dicen que tomo el vector 1, 1, ya el vector canónico, ¿cierto? Sería el E1 de R3, le aplico la transformación y obtengo el 3, 4. Aquí me dan otro vector canónico que sería el E2, ¿cierto? De E3, de R3, y nos dice que le aplico la transformación y obtengo este vector, ¿sí? De R3 a R2, de R3 a R2, ¿ya? Y acá nos dan el E3, ¿cierto? El vector canónico que se llama E3, ¿cierto? De R3. Le aplicamos la transformación y obtengo el menos 1, 1 menos 1, lo voy a arreglar ahí, de muy abajo, menos 1,3, ¿cierto? Ya. ¿Qué nos dice? Determinar la transformación. ¿Ya? Cuando nos piden determinar eso, es determinar la transformación, o sea, t de x, y, z es igual a, y acá nos tendría que quedar, utilizando estas letras, ¿cierto? Un vector de dos componentes, ¿cierto? Porque estamos en R2, llegamos a R2. Y luego, una vez que tenemos la transformación, determinar un vector que esté en R2, tal que tomo este vector, le aplico la transformación, ¿cierto? Y obtengo este vector de R2. ¿Ya? Un ejercicio bastante simple, pero que es bueno para ejercitar. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Nos están pidiendo T de X, Y, Z, o sea, la transformación. Entonces, vamos a responder la letra A de esa forma. Entonces, vamos a tomar el vector X, Y, Z, y vamos a utilizar estas bases que nos dieron, toda esta información que nos dieron acá, de 1, 0, 0, esta y esta, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a escribir? Bueno, vamos a tener una variable, ¿cierto? Puede ser X, alfa, no sé, ¿ya? Pero me gusta ocupar X porque vamos a ir relacionándolas con ella, ¿ya? Y vamos a ocupar nuestra primera base canónica que nos dieron, más y vamos a ocupar nuestra segunda base canónica, y vamos a ocupar la Z con nuestra tercera base canónica. ¿Qué sabemos? Sabemos que T de 1, 0, 0, por la pista que nos daban arriba, es 3,4. Entonces nos queda X por 3, 4, ¿cierto? Esto, el 3, 4, esto, ¿cierto? Nos dice que es igual a 3, 4 en la pista de acá arriba, ¿sí? Entonces en vez, puedo colocar esto, se puedo colocar 3, 4 en vez de todo esto. Eso es lo que hice acá abajo, ¿ya? Luego, el T de 0, 1, 0, me dicen que es 1, menos 2. Y finalmente ese dijimos que era menos 1, 3, ¿cierto? El T de 0, 0. Entonces, multiplicamos, ¿sí? Entonces nos va a quedar 3x, 4x, más y menos 2y, más menos z, 3z. ¿Sí? Entonces sumamos, nos quedaría 3x más y menos z, primera componente, y segunda componente sería 4x menos 2y más 3z. Recuerden que esto, voy a colocar con otro color, es lo mismo que colocarlo así. 3x más y menos z, 4x menos 2y más 3z, ¿cierto? Entonces ahí tengo esto obviamente es un vector que pertenece a R2, ¿ya? Es lo mismo que escribirlo así en forma de vector hacia abajo, ¿ya?
Entonces aquí tenemos ya la transformación que nos estaban solicitando. Ya, esta es la letra A. Y la letra B es bastante simple, porque en la letra B nos estaban pidiendo encontrar la transformación del vector 1, 6, menos 2, ¿cierto? Encontrar un vector, ¿cierto? Donde B obviamente es un R2. Entonces es tan sencillo como decir que en este caso, ¿cierto? Nosotros obtenemos que la X vale 1, la Y vale 6, la Z vale menos 2. ¿Sí? Entonces, estos valores los reemplazo en la transformación. Entonces, el vector de 1, 6, menos 2, al aplicar la transformación va a quedar 3 por 1, 3 por 1, más 6, menos menos 2, y abajo va a pasar 4 por 1, menos 2 por 6, más 3 por menos 2. Entonces, aquí nos va a quedar 3 por 1, 3, 6 más 2, 8, 9, 10, 11. Y acá abajo nos queda 4 menos 12 menos 4. Ah, no, acá es 3. Me equivoqué. 3 por menos. Ahí sí. Ya. Entonces, nos queda 4 menos 12 menos 6. Eso nos da menos 14. Ya, y ahí entonces está listo el ejercicio y obviamente el vector. Bueno, antes de escribir eso, voy a colocar. Entonces, el vector que buscábamos era el 11, menos 14, o lo podemos escribir de esta forma. De lo mismo. ¿Ya? Y obviamente ese pertenece a R2. ¿Ya? Ahí está ese ejercicio. Como ven, nada complicado. Bien, vamos a hacer otro más. Que dice así. CAS una transformación que va de R3 a las matrices cuadradas de orden 2 con entradas reales. S, que parte con vectores de R3 y llega a una matriz cuadrada. O sea, tomo la primera componente de esta matriz es X menos 2Y, la segunda de acá sería Y más Z, aquí también Y más Z, y la otra sería X menos Y más Z, ¿cierto? Bien. Recuerden que todo lo podemos pasar siempre a vector, ¿ya? Mira, vamos a ir a la página anterior. Por ejemplo, voy a rayar acá abajo porque ahora no sé cuánto me va a sobrar, ¿ya? O sea, recuerden que habíamos dicho que si teníamos, por ejemplo, un vector ax cuadrado más bx más c, ¿cierto? Y queríamos trabajar este polinomio, ¿cierto? Este es un polinomio y habíamos hecho ejercicios de esto, de grado 2 con entradas reales, ¿sí? Esto lo podemos trabajar porque es isomorfo, voy a ocupar el símbolo mejor. Esto es isomorfo, ¿recuerda? A R3. ¿Por qué? Porque esto era lo mismo que escribir A, lo que acompañaba a la X cuadrado, en la segunda componente lo que acompaña a la X, y en la tercera componente el término independiente. Entonces son isomorfos, o sea, todos los elementos yo los puedo pasar siempre a vector. Lo mismo que en la matriz. Por ejemplo, una matriz cuadrada de orden 2, como la que estamos trabajando en el siguiente ejercicio. Entonces, pensemos que tenemos acá primera componente, segunda componente, tercera y cuarta, ¿ya? Las matrices cuadradas de orden 2 son isomorfos a R4.
¿Por qué? Porque ocupamos así, vamos como en esta dirección, así como una Z, ¿ya? Vamos en esa dirección, ¿ya? Como una Z. Entonces, esto lo podemos escribir como A, B, C, D. Entonces, puedo trabajarlo como matriz o como vector. Puedo trabajar como polinomio o como vector. Y si como vector les acomoda, yo les recomiendo que lo hagan todo, lo pasen todo a vector, ¿ya? Como ustedes estimen más cómodo trabajar, ¿ya? Pero recuerden que todo esto es posible, ¿ya? Bueno, pues vamos al ejercicio ahora sí. Bueno, entonces, ¿qué nos están pidiendo en este ejercicio? Nos dan un espacio que va de R3 a las matrices cuadradas de orden. Ya usted ya sabe trabajar vectores, sabe trabajar matrices, polinomios, funciones, todo. Así que no debería haber problemas en eso. ¿Qué nos piden? Determinar el núcleo de S. ¿Cierto? Ya hemos trabajado, ya hemos encontrado el núcleo de S. Nos pueden pedir también la nulidad. ¿Qué es lo que es la nulidad? Es súper fácil. Es la dimensión del núcleo. O sea, yo calculo el núcleo y veo la dimensión, cuento cuántos elementos tengo, 0, 1, 2, 3, etc. Y la nulidad entonces es ese número. Y el rango de S también es fácil, porque el rango de S es la dimensión de la imagen. Ni siquiera nos preguntan la imagen, sino que la dimensión de la imagen. ¿Ya? Entonces vamos a hacer este ejercicio. Ya, un segundo ejercicio para practicar y con eso ya yo creo que están bien para enfrentar el control y la PEP. Bien, entonces, ¿cómo vamos a ir trabajando esta parte de acá? Para determinar el núcleo, recuerden que nosotros, para determinar el núcleo, lo que queremos llegar es a esto, ¿cierto? A esto. ¿Sí? Eso es lo que a lo que queremos llevar. Entonces, lo que vamos a hacer es igualar cada una de las entradas a 0. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Voy a borrar acá porque esto no tiene sentido. Entonces, para determinar el núcleo, vamos a tomar los elementos. Entonces vamos a decir x menos 2y es igual a 0. Bueno, y más z. Y más z es igual a 0. Después se repite el y más z. Y x menos y más z igual a 0. ¿Ya? Entonces ahí estoy haciendo cada uno de ellos 0. Para ver qué forma tiene, ¿cierto? Para ver la caracterización. Entonces, ¿aquí qué tengo? Aquí tenemos que la x es igual a 2y. Tenemos que la z es igual a y. Y de aquí tenemos que, bueno, la z vale y, ¿cierto? Entonces podemos dejar que x menos y menos y, perdón. Menos y igual a 0, entonces nos queda que la x vale menos 2y. Que ya lo habíamos, o sea, más 2 porque pasa al otro lado positivo. ¿Ya? Entonces, recordemos que el núcleo, ¿se acuerdan? Está en el conjunto de partida. O sea, lo que queremos encontrar es un vector de R3. X, Y y Z. ¿Sí? X, Y, Z. Entonces, ¿qué ponemos? La X nos dice acá que vale menos 2y, o sea, 2y positivo, ¿cierto? Entonces colocamos 2y. La Y vale Y y la Z vale, nos dice acá, menos Y. Entonces, hacemos la combinación lineal típica, ¿cierto? Entonces queda 2, 1, menos. Entonces, ¿cómo es el núcleo? El núcleo, o kernel también, recuerden que lo podemos encontrar con ese nombre. El kernel TS va a ser el subespacio generado por este vector. ¿Ya? ¿Cuál es la dimensión? ¿Ya? Hablemos de la dimensión. Nulidad, ¿cierto? Le preguntan. O dimensión del kernel, ¿cierto?
dimensión del kernel, o dimensión del núcleo, bueno, ya ustedes ya saben que tiene todos esos nombres. ¿Cuál es? En este caso, como tenemos un solo vector, es 1. ¿Sí? Es 1. Y de ahí nos falta por responder, ¿qué cosa? Ya, el rango. No nos piden la imagen, nos piden el rango, y el rango es la dimensión de la imagen. ¿Ya? Y la dimensión de la imagen, en este caso, para el rango, ¿cierto? Estará la B, esta es la C. Para determinar el rango, ¿qué hacemos? Podemos ocupar el teorema de las dimensiones. ¿Se acuerdan que tienen ahí en el PDF en los apuntes? Que nos dice que la dimensión del espacio vectorial de partida es igual a la dimensión del kernel, en este caso de S, ¿cierto? Más la dimensión o el rango, ¿cierto? De la imagen. ¿Sí? Entonces partimos con un R3, ¿cierto? Aquí nos dice, comenzamos con R3, o sea, la dimensión es 3. La dimensión del kernel es 1. Entonces, ¿cuánto sería la dimensión de la imagen? La dimensión de la imagen, por lo tanto, ¿cierto? Sería 2, ¿cierto? Para que se cumpla la igualdad. Entonces, el rango de S es 2. Y ahí estamos con ese ejercicio. Bueno, espero que haya quedado súper claro, que lo vean un par de veces, que lo hagan, que busquen más ejercicios de este tipo. Y bueno, en el libro, en el álgebra de Paul, hay harto ejercicio de esto. Y bueno, cualquier cosa ustedes saben que me pueden escribir y podemos agendar un ratito para juntarnos si quieren por Zoom y aclarar cualquier duda antes del control y bueno, durante la semana antes del AP. ¿Ya? Que estén bien, nos vemos.